Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy jueves 15 de abril nos encontramos haciendo nuestra reunión periódica de CIPAS de todos los jueves. Continuamos trabajando con tarea 3 del curso Programación Lineal 100-404 de la UNAD. Al momento, pregunto si tienen alguna inquietud o arrancamos de una vez con el Excel. Ustedes me dirán. Sí, Inge, yo tengo un par de dudas, pero es sobre los dos ejercicios que hicimos, que hemos venido realizando. Cuando voy ¿Sí? a hacer la siguiente tabla, eh, me vuelve a sacar la misma columna que ingresé. O sea, no sé, yo creo que hay algo que estoy haciendo mal, pues sí me gustaría mostrarle para validar qué es lo que pasa. Una maravilla. Entonces, si quieres, hacemos el resumen de lo que es el planteamiento de ejercicio 1, el planteamiento de ejercicio 2, lo que hemos construido y ahí me muestras lo que tú tienes como inquietud. ¿Te parece? Listo, sí, señor, gracias. Ok. Entonces, para esta tarea 3, yo me tomé la libertad de cambiar el nombre, pues, porque para mi caso, esta solución tarea 3 es la que yo les comparto después en la retroalimentación. Entonces, le cambié el nombre. Por supuesto, ustedes van a mantener el nombre de su ejercicio como su primer nombre, su primer apellido y el número de aporte que están realizando. Es decir, que si ya han puesto el archivo 3 veces en el foro de trabajo colaborativo, pues ya tienen aporte 1, 2 y 3. ¿Sí? Es un favor que me hacen para el ejercicio de calificar también la calidad de sus aportes. Ahora, con respecto al ejercicio 1, estábamos planteando que tenemos a la empresa Continental de Vinilos que produce 3 clases de piso y definimos que esos son los 3 tipos de variable y que en su proceso de producción utiliza como mínimo, siendo esa la característica de la restricción, PVC, otros materiales y un tiempo de fundición y maquinada, siendo esas las 3 restricciones. PVC disponible, otros materiales disponibles, fundición y maquinada. De ahí pasamos al concepto de la función objetivo y nos dábamos cuenta que el ejercicio es optimizar los costos. Hacíamos la explicación de que cuando tú optimizas los costos, quieres reducir la cantidad de dinero que inviertes en la producción. Por eso es un ejercicio de minimizar, ¿cierto? Y aquí me están escribiendo. Está Qué compartiendo. vergüenza, no sabía que no estaba compartiendo pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí teníamos los 3 tipos de variables, definíamos las 3 variables y definíamos una función objetivo de minimizar y están orientados a la reducción de costos. Desde el contenido de nuestro planteamiento construíamos un sistema de inecuaciones cuyas restricciones son de mayor igual, porque decían como mínimo, es decir, usar eso o más. Y desde ahí creamos un sistema dual equivalente con una definición de variables, una definición de restricciones asociadas al modelo dual y hablábamos de la transformación del sistema en ecuaciones del ejercicio, donde desde el ejercicio original construíamos el sistema dual equivalente y creamos el primer sistema de ecuaciones asociado. Ahí no hemos construido tablas. ¿Por qué? Porque quiero explicarles otra forma de desarrollar un ejercicio dual, que no es la que vimos en la primera tarea, sino otro método de dual. Después, hacíamos ejercicio 2 y en ese sí habíamos hecho un adelanto de la construcción de la tabla, habíamos construido la definición de variables, la definición de restricciones, la definición de función objetivo que está orientado a las utilidades, por ende de maximizar, construíamos el sistema de inecuaciones, poníamos la restricción de no negatividad y construíamos el sistema de ecuaciones asociados y construíamos la primera tabla. Hecha esta primera tabla, entonces habíamos creado un par de condiciones para que fuera tomando formato automáticamente y llegábamos a esta primera tabla. Creo que aquí es donde está la inquietud de la señorita Lady, ¿correcto? La señorita Rose, creo que es. Rose, ajá, sí, señor. Ok, qué vergüenza.
Entonces, señorita Rose, dígame cuál es su inquietud. Le voy a permitir compartir pantalla. Voy a dejar de compartir la mía y compárteme la tuya, por favor. Ahí se ve. Ya estamos viendo tu pantalla, correcto. Entonces nosotros construimos la clase pasada esta tabla, te pregunté lo del buscar H, ya todos los valores pues me coincidieron. Cuando yo voy a empezar, cuando yo voy a la segunda tabla, en la primera ingresamos X1, ingresa X1 y sale X4, entonces acá ingresa X1, sale X4, está ok, pero cuando yo llego a la segunda tabla, me dice ingresa X3 y sale, ay Dios, ay no puede ser, Yo creo ingresa, que el problema está en que tienes X4, X4 repetido. En la primera tabla tienes que cambiar de, o sea, el orden es X4, X5 y X6. sí, Entonces, en la segunda tabla te queda X5. Ese X1 está bien. Empieza por modificar la segunda tabla. sí, Ve a la segunda a la primera tabla, qué pena. ok, Modifica el primer X4 que tienes. Ahí tienes X5 y X6, perfecto. Selecciónalos. Seleccionas X5, no, solamente el X5 y el X6. sí, Control C, Control V. ¿Listo? Entonces ahí te está diciendo que sale X5. Mira que de una vez ya lo actualizó el sistema. ok, ok. Es que sí me estaba diciendo que me salía, se salía el mismo que ingresé, entonces pues, bueno, y adicional a eso me Es aparece. posible. Es posible que en algún momento, no sé si ustedes recuerdan el taller 3, el taller 2, en el ejercicio 3, una variable que había ingresado salió y después volvió a entrar. ¿Sí? Ok, ok. Ahora, ya que estamos con tu Excel, solucionemos este ejercicio 2 para ver cómo nos queda. Por favor. Ya lo extendiste hacia abajo. Sí, Entonces definimos que la variable pivote o el elemento pivote es ese 108, si no estoy mal. ¿Puedes ampliar un poquito más tu Excel, por favor? 106. 106. Ok, perfecto. Entonces ubícate donde dice 7308. Dale F2. Entonces aquí tenemos elemento original que se le resta paréntesis, paréntesis, L55. Ahí tenemos un error. Ahí tenemos un error de fórmula. Oído la caja. Te voy a repetir para que por favor la modifiques. Sí, L55. Inicias igual L55. Y ahí tienes L56. sí, Presiona señor. F2. Ok. L55. Entonces esto. Ajá. Menos Sí, señor. L56 por U55. Y acá es sobre 56, ¿sí? Correcto. Enter. Ahora, ese es, por favor, para tener 30. Ese ya te quedó bien. Para tener 30, por favor. Y ahí, esa está bien. Entonces, por favor, copia la fórmula del 5278, en donde está el cero de abajo, por favor. Pegar fórmula, pegado especial fórmula. Y ahora Ok. arrastra esas fórmulas hacia la derecha. Las tres celdas hacia la derecha. Perfecto. Una maravilla. Bájalo, por favor. Y entonces, resulta que aquí tienes que modificar, aquí ya entró X3. Entonces te dice que va a entrar, ahí tenemos que modificar la división. Perfecto. Y arrastra esa fórmula hacia abajo. Recuerda que ahí tienes que modificar, sube esa y cambia el 4 por el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esa la cambias el 4 por el 6.
Ok. ¿Listo? Entonces el menor valor que tienes ahora es menos 2000. Va a entrar X5. Miren qué interesante. Está entrando una variable de holgura y va a salir una variable del sistema. ¿Recuerdan lo que les estaba diciendo hace unos minutos? Pero me llama la atención. Quiero verificar las fórmulas. Antes de que pongas colores, por favor. Déjame ver la fórmula de tus 700.000, por favor. Ok, déjame ver la fórmula. Ok, dale Enter. Déjame ver la fórmula del 26.000 que está al lado. Ok. Ok, perfecto. Enter. Entonces, tan perfecto. Entonces, bajamos, duplicamos la tabla hacia abajo, por favor. Selecciona desde la celda C65. ¿Desde acá? Sí. Ok. Y arrastrar una vez hacia abajo. ¿Le doy control C, control B? Ah, puedes hacerlo también. Pero entonces dale una celda hacia arriba, por favor. No, dale control Z. Sí. Ahí. Listo. Entonces, vamos a verificar cómo nos está quedando el ejercicio. Entonces, dijimos que la que entraba era X5. Marca por favor X5. Y marca X3 como salida. Porque no... Ese sería entonces el elemento pivote, ¿sí? Ajá. Listo. Dale hacia abajo, por favor. Entonces, hacemos las modificaciones. Entonces, ahí las modificaciones se van a mantener. Por favor, presiona donde dice 5278. Y entonces ahí vas a modificar L69 menos paréntesis, paréntesis, L70. L70. Ahí cambias. El L56 lo cambias por L70. L70. ¿Y este L no sería L70 igual? No, no Ok. porque ese es el 5278 original que lo vas a modificar. Ok. El L70 es la casilla que está debajo. Ahora vas a cambiar ese U69 por AA69. A69. doble A. Perfecto. Dividido doble A 70. Enter. Ese 2941 lo copias abajo donde dice 316.67. Y el 28, ese 56 lo cambias por 70. Enter. Arrastra la fórmula, por favor, hacia el lado. Ya. Ah, no, qué pena, es ahí. AA70. Correcto, muy bien, gracias. Listo. Arrastra la fórmula hacia la derecha, por favor. Aquí entra X3. Vamos a hacer la división. Vamos a modificar las divisiones por X3. En el lado izquierdo, perfecto. Entonces ahí. Perfecto. Si quieres, puedes quitarle ese símbolo de pesos delante de la P y el símbolo delante del 89 para que cuando dupliques la fórmula también se arrastre. Ok, sí, señor. ¿Listo? Y ahí, Enter. ok, cierto. Ahí en el segundo, no la arrastres. No la arrastres porque te va a generar un error. En la segunda, donde dice, en la 84, dale F2. Dale F2, por favor. Cambia P75 por P89 en símbolo de pesos.
Ya. Enter. Y acá está, ok. Y después el P75 por 89. Y necesitamos volver a la tabla anterior porque creo que cometimos un error y no nos habíamos percatado. Ahora que lo veo aquí, no sé, ya está bien. Resulta que aquí el menor valor es menos 30,56. Pero ese menos 30,56 no nos sirve. ¿Por qué? Porque es negativo. Yo pensé que en la tabla anterior estaba el mismo error y que habíamos cometido el error. Sí. Entonces, por eso te decía que lo corrigiéramos. Déjame ver, por favor, ve para arriba. Esa es tu segunda tabla. Sí, señor. Esta es la segunda. Mira, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar en un bucle infinito si nos quedamos con los negativos. Y nos van a aparecer muchas más tablas. ¿Por qué? Porque estamos tomando valores negativos. En la segunda tabla ese valor negativo no nos funciona. Entonces, por favor, borra ahí. Simplemente borra. ¿Listo? Ahora nuestro menor valor es 16,67, que es X6. Entonces el que sale no es X5, sino sale X6. Ok. Eso quiere decir que nuestro elemento pivote es 671. Así es. A ver, esto de acá. Listo. Entonces, dale hacia abajo, por favor. Vamos a modificar esta tabla. Por favor, quítale los colores a esta tabla. Listo. Entonces, vamos a modificarlo. Ahora, de las modificaciones que está haciendo Rose, en este momento le hace falta poner, creo que el elemento pivote era X, salía X6 y entraba X3, ¿sí era así? Sí, señor. Entonces, por favor, cambia ahí en la columna CJ a X6 por X3. Dale F2. Listo. Y observen que ya de la tabla 1 a la tabla 2, un parámetro que ustedes les va a informar que van bien en sus divisiones, en sus iteraciones, es que el valor de ZJ es mejor cada vez. Entonces, entre más grande o mejor sea el valor, así sea en una unidad, ustedes van mejorando. Rose, ¿puedes subir para ver cuánto es que nos da el resultado en Solver? No lo tengo solucionado en Solver. ¿No lo hicimos o no lo hemos hecho? No, señor. Y yo lo intenté hacer, pero perfecto. no me da. O sea, me dan valores diferentes y no me dejó hacer por los dos métodos, por eso lo eliminé. Ok. Entonces, bueno, dame un segundo. Baja, por favor. Entonces, vas a seleccionar desde la celda. Ahí vamos a hacer la corrección, por favor. Por favor, ubica F2. Entonces, ubícate en 1667. Quítale el símbolo de pesos a P75. Listo. Listo. Enter. Quítale el símbolo de pesos baja la siguiente celda. No la arrastres hacia abajo porque recuerda que pierdes la fórmula. Ahí vas a quitarle el símbolo de pesos a P75, correcto. Enter. Y vas a quitarle el símbolo de pesos. Pero me sigue dando error, ¿sí? ¿No importa? 65. En teoría aquí ya estaríamos acabando el ejercicio, solamente 2 tablas. Qué interesante. Y parece ser que sí terminamos. ¿Sí? Por favor, ve para la parte superior, la parte de arriba. Ve para la parte de arriba, más arriba. ¿Más arriba?
Más arriba, sí, señorita. Ahí está bien. Te pasaste, qué pena. ¿Puedes bajarlo un poco? Ok. Selecciona de la fila 30 a la fila 36, por favor. Dale clic secundario y le dices insertar celdas. Insertar. Perfecto. Dale borrar formatos. Pues esa misma selección. No, ya no seleccioné la 37. Perfecto, ahí. O dale borrar todo, ahí no importa nada. Listo. Por favor, escoge desde el 26.000 hasta el último cero. Ah, sí. Sí, señorita. Y duplica. Escoge una fila más hacia abajo. Duplícalo hacia abajo, desde el cuadrito verde que tienes en la parte inferior derecha. Control V. Necesito que te pares en el 26.000 que acabas de pegar. Y escríbele igual Q24. Y arrastrarlo hasta el último X1. Arrastrarlo hasta el 3. Ya. Ajá, perfecto. Copia eso, control C. Y Pégala ahí, por favor. Y ahí. Listo. Vas a seleccionar desde la celda vacía que está al lado del X3. Desde la celda vacía. 2 celdas más a la izquierda. Otra más, por favor. A la otra izquierda. perdón, perdón. Listo. Selecciona hasta el último cero, por favor. Clic secundario. Ah, no. Ahí sí toca hacerlo desde la parte de arriba. Si te das cuenta, arribita dice insertar. Ok. Dale clic ahí y le dices insertar celdas. Hacia la derecha, ¿sí? Sí, señorita. Desplazar hacia la derecha. Aceptar. Entonces, vas a unificar las celdas AB 30 hasta AE 30. Unifícalas. ¿En todos los Y espacios? ahí escribe. Discúlpame. ¿En todos los espacios? Sí, pero primero hagamos la fórmula de ahí para que arrastres con tu fórmula. Escríbele ahí. Igual, Sí, señor. abres paréntesis, Q30 por Q34, F4, cierras paréntesis, más, abres paréntesis, Q30 por U34, F4, más Y30 por Y34, F4, cierras paréntesis, enter. Perfecto. Ahora sí puedes arrastrar la fórmula hacia abajo. Puedes omitir el último, por favor. Es más, selecciona el último cero. Selecciona esa última celda, por favor, seleccionala. Selecciona, dale con la tecla Shift presionada 2 flechas hacia la derecha y una hacia abajo. Ay, ahí me perdí. La tecla Shift es la que está arriba de Control en tu teclado en la parte izquierda del teclado. ¿Listo? Presiónala. Y Ok. con la flechita hacia la derecha, presionas 2 veces. Y una hacia abajo. Y vas a la opción de borrar y dices borrar todo.
Listo. Listo. Ubícate en la celda AB30, que es el primero de los ceros que acabas de calcular. Sí, señor. Y ahora ve a datos solver. La celda objetivo debe ser una única celda en la hoja activa. Ah, ok. Dale a aceptar. Selección. Ok. Entonces, ahí escribe donde está el igual. Escribe AB30. El ejercicio es de maximizar, ¿cierto? Entonces, donde dice cambiando celdas, ubícate en donde dice cambiando celdas, por favor. Devuélveme la ventanita donde la tenías ahorita para poder ver. Ah, bueno, ahí está perfecto. Listo. Ok. Ahora, ubícate en Q30, Q34, punto y coma, Q34. No, quita el Q30 y pon Q34, Sí. punto y coma, U34, punto y coma, Y34. Y ahora selecciona esas opciones que tienes ahí y quítale eliminar, eliminar, eliminar. Ok. Y ahora dale a agregar. Y vas a escribir en la primera referencia, vas a escribir AB31, restricción AG31. ¿AB31 o 32? AB31. Sí, es 31. Me seleccionaste. Ok, mentiras, no he hecho Y nada. la restricción es AG31. Aceptar. Dale a agregar, qué pena. Ahora escribe AB32, restricción AG32, agregar AB33, restricción AG33. Aceptar. Dale resolver. Dale aceptar. Profe, una pregunta, ahí en esa parte del solver no hay problema de que no aparezca como en el anterior solver que tenemos que salga el informe y demás. Dame un segundo porque aquí parece que tenemos un problema con el solver. Selecciona desde el 26.000 hasta el último 200, por favor. Seleccionalo todo lo que acabamos de hacer. Y por favor, dale desagrupar celdas en la opción inicio, donde dice combinar y centrar, que ya no estén juntas. Ok. Listo. Ubícate en la celda AB30 y Sería. vuelve a ir. Y vuelve. Ahí es una cuestión de formato, pero lo que me preocupa es que lo podamos resolver. Entonces, no arrastres nada. Ahí ubícate en esa celda AB30 y vuelve Sí. al solver, por favor. Datos solver. Dale resolver. Ok. Ahora sí, por favor, escoge los informes, responder sensibilidad y límites. Y creo que con eso le respondemos a la señorita que nos estaba haciendo la pregunta. ¿Cierto? Sí, señor. La señorita que me preguntó ahorita fue Lady. Sí, profe. Listo. Mira que ahí ya la compañera obtiene los informes, se le han creado en la parte de abajo informe respuestas 1, informe sensibilidad 2 y todo lo demás. Por favor, ve para la parte déjame ver dónde quedó la respuesta del solver. Ve para la parte de arriba, baja un poquito, baja un poquito. Unifica esa celda con las que tiene al lado, por favor.
Y entonces efectivamente, si ustedes se dan cuenta, resolvimos el ejercicio tal cual como nos decía lo que hicimos en la tabla de abajo. ¿Sí lo vieron? La solución es 800.000 de utilidad se redujo el costo de producción en $800.000 y se hizo uso de X3, que era el cobre que tenían disponible. Se usó solamente 100 de cromo, es decir, que quedó en inventario 50 de cromo, y se usaron los 200 de níquel. ¿Se lo vieron, compañeros? Estimados jóvenes, ¿todos vieron? Sí, señor. Señor. Me pareció que fue bastante útil que la señorita nos preguntara, porque pues también es mejor cuando ustedes lo ven en un entorno Windows así. Muy posiblemente se les presente el mismo problema que teníamos, y era por formato, ¿sí? Entonces, si ven que es una cuestión tan sencilla como es agrupar las celdas. Ok. Ahora, por favor, ahí ya que estás ahí, por favor, ve a la parte superior de la hoja de datos. No muevas el cursor, o sea, no vayas con el cursor, sino o sea, ubica el cursor sin mover la ruedita de tu mouse, sino el cursor, la flechita, a la parte de arriba izquierda. Ponle cuidado, lleva tu cursor ahí donde dice archivo. ¿Sí ves? Arriba, Sí. a la izquierda. Si bajas dice pegar, si bajas hay una celda que dice AG33, ¿cierto? Sí, señor. Y si bajas hay un triangulito. Sí, señor. Selecciona ahí. Eso les permite a ustedes seleccionar toda la hoja. Me vas a hacer el favor, porque es que yo soy medio psicorrígido y estoy enloquecido con el ancho de la columna H, I, Q y G. Entonces, por favor, ubícate en medio de dos columnas. Lo hago no porque vaya a afectar la calificación, sino simplemente reduce un poquito para que todas queden estándar. Puedes pararte en medio de la C y la D y la pones un poquito más ancha. Puedes ponerlo de 30 píxeles. Ok. ¿Así está bien? Así está una maravilla. Entonces, observen lo siguiente. Aquí ya resolvimos el ejercicio 2 y puedes ir a la parte de arriba. Más allá de lo que está haciendo la señorita, tenemos entonces formulación del trabajo. ¿Alguien me abrió el micrófono? Sí. Regalen. John Luna, te va a silenciar el micrófono, John, qué vergüenza. Listo, qué pena. Entonces, listo. Entonces, tenemos planteamiento del ejercicio. Bajas un poquito, por favor. Utilizaste el mismo formato de la tarea 2, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos la definición de la función objetivo, tenemos la definición de las variables y las restricciones. Bajas un poco, por favor. Tenemos la construcción del sistema de ecuaciones asociado. Aquí te están faltando los ceros de la restricción de no negatividad. Ah, no, ahí está perfecto la restricción de no negatividad. Ajá. Esto que acabamos de hacer, que inicia con el 26.000 de la celda Q30, sería la solución solver. Podrías cortarla y pegarla más abajo o darle ubicación en donde corresponda la solución según el formato que tú estás utilizando. Baja, por favor. Tenemos la creación del sistema de ecuaciones asociado, que tenemos la definición de las variables de holgura, y tenemos entonces aquí la solución mediada por el método de la M grande. ¿Qué nos encontramos? Tenemos una tabla 1, tenemos una tabla 2, y la solución está en la tabla 3. Entonces solamente tenemos 3 tablas. Tenemos que vamos a producir 16,67 de X1, 16,67 y 16,67. Creo que aquí nos hace falta replicar la fórmula, señorita. Voy. ¿Esa está bien? No, no, la celda de abajo va dividida por... Dale control Z, déjame ver la fórmula de abajo. Ah, sí, está bien. Entonces tenemos que producir 16,67 de las dos. Interesante. Dale escape, por favor. Déjame ver la solución solver, si eres tan amable. Acá está. Efectivamente, producimos lo mismo de X1 y de X3. Y de X2 no se produce nada.
generando un uso de todo el corte en cobre, creo que es acero corte, señorita, y tienes que hacer la corrección de tu escritura. Creo que es acero corte en cobre, del disponible de 500 toneladas, se utilizan las 500 toneladas. De los 150 que hay disponibles de corte en cromo, se utilizan 100. Y del corte en níquel se utilizan las 200. ¿Listo? Hasta ahí todos observaron y todos quedaron... O sea, nos hicimos entender con la señorita lo que hemos hecho. Sí, señor. ¿Todos claros? ¿Alguna pregunta? Geraldine, María, ok, perfecto. Una maravilla. Señorita Rose, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Voy a empezar a compartir yo. Sí, señor. Muchas gracias. Aquí es una cuestión simplemente de formato, ¿no? Entonces, el ejercicio 3, quiero que hagamos planteamiento el día de hoy, porque es lo único que no hemos hecho. Ya tenemos solucionado ejercicio 1. Aquí las definiciones de variables, pues volvemos al mismo procedimiento de siempre, ¿sí? ¿Alguien ya construyó el ejercicio de acá? ¿El ejercicio 3? ¿Todos ya lo hicieron? Ok, entonces arranquemos por el principio. Entonces, estamos hablando de una empresa continental de petróleo, es una empresa petrolera que maneja 3 tipos de crudo. Crudo pesado, crudo mediano y crudo ligero, que efectivamente son los tipos de petróleo que existen. El costo de barril de petróleo pesado es de $40, mediano 43 y ligero 45. Entonces, desde aquí ya tenemos 3 cosas para definir. ¿Quién me dice cuál es la primera? Las variables. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las variables? Los tipos de petróleo, ¿cierto? Entonces, crudo, tipo pesado. Hasta aquí lo voy a redactar mal. Ya vamos a ver por qué. El primero es pesado. El segundo es mediano. El tercero es liviano. ¿Correcto? Ok, bueno, ligero. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos definida? Dijimos que habían 3 cosas. La primera son las 3 variables. La segunda, ¿cuál es? Las restricciones. Voy a abrir aquí. ¿Quién me habló? Discúlpenme. Eliana. Eliana. Me dices que las restricciones, Eliana, lamentablemente no son las restricciones, pero sí está muy asociado con el para qué vamos a hacer el ejercicio. Si tú tienes costos, Eliana, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Aumentarlos o reducirlos? Eliana. Reducirlos, ¿no? Reducir los costos. Entonces eso quiere decir que tu ejercicio va a ser de maximizar. Acabas de decir reducir. Perdón, minimizar, qué pena. Ok, entonces ya la segunda cosa que tenemos es que la función objetivo va a ser de minimizar. Y la tercera que tenemos es, como dice la señorita Lady, el costo por barril. Y si ya sé que mi función objetivo es de minimizar, entonces ya tengo la operación matemática de la función objetivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Entonces aquí voy a modificar esto y le digo minimizar y aquí reducir costos, ¿cierto? Y ya tengo los números. ¿Cuáles son esos números? Voy a volver a hacer lo que hicimos en el encuentro pasado. Voy a cortar esto aquí un minutico, control X, me lo traigo aquí para poder ver el enunciado mientras construimos el ejercicio. Entonces los números son 40 para X1, 43 para X2, 45 para X3. ¿Vieron que sacamos de un solo párrafo 3 cosas? Variables, función objetivo y la ecuación. ¿Hasta ahí todos están conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Ok, una maravilla.
Entonces dicen, de cada tipo de petróleo voy a hacer algo para que tengamos una mejor lectura. Al Enter me permite hacer espaciados dentro de una celda. Entonces observen que aquí yo estoy haciendo al Enter para separar información relevante. El costo por barril, de cada tipo de petróleo se producen un barril de gasolina, un barril de queroseno y un combustible para reactores. Para producir un barril de gasolina se requiere 35% de crudo pesado, 45% de crudo mediano y 20% de crudo ligero. Interesante, este enunciado está muy interesante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí estamos hablando de un ejercicio que requiere mucha atención. ¿Listo? Observen lo siguiente. Y la refinería tiene un contrato para entregar como mínimo 2.000 barriles, 2.400 de queroseno y 3.000 de combustible para reactores. Y estamos hablando que la gerencia financiera requiere optimizar los costos percibidos por barril de petróleo. ¿Por qué me llama la atención este enunciado? La verdad, es un ejercicio muy real. Yo tengo lo que me cuesta la materia prima, pero lo que tengo que entregar es producto terminado, ¿cierto? Entonces mis restricciones van a ser mi producción, ¿cierto o no cierto? Entonces, miren que este planteamiento se construye al revés. Las construyo desde las restricciones. Entonces, yo sé que mis restricciones me dicen que yo debo entregar como mínimo 2.000 barriles. El cliente me está pidiendo que la restricción A sea como mínimo 2.000. O sea, mayor o igual a 2.000. La restricción 2, que es la del queroseno, 2.400. Y la del combustible para reactores, 3.000. ¿Cierto? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es buscar... ¿No ¿Sí, es señor? 2 millones? ¿No es 2 millones? Sí. Ay, son 2 millones, qué vergüenza. Sí, señor. F2. 1, 2, 3. Y aquí voy a hacer... Vamos a aumentar el tamaño de las celdas, a ver si ya me da control Z. Aumentémoslos nada más aquí. $2.400.000. Y la otra es 3 millones, ¿correcto? Listo. Entonces miren que aquí el ejercicio me está pidiendo de cuánto tengo que tener en inventario. Miren que es al revés de todo lo que hemos planteado antes. Me está diciendo, la gerencia financiera quiere optimizar los costos para que usted compre el inventario estrictamente necesario para producir. Entonces, aquí yo voy a utilizar esto de los porcentajes. ¿Cómo lo voy a utilizar? Me dice que para producir un barril de gasolina requiero 35 de crudo pesado, 45 de crudo mediano y 20 de crudo ligero. Entonces yo voy a multiplicar por 0,35, 0,45 y 0,20, ¿correcto?
cantidad a comprar. Entonces, cantidad de barriles, ¿cierto? De crudo pesado para producción. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Entonces miren que su conclusión va a ser cuánto deben cuánto crudo deben adquirir. De crudo mediano aquí es mediano a producir y de ligero. Entonces, por ende, ¿cómo les quedan las restricciones, muchachos? Cantidad de barriles Cantidad de barriles de de gasolina gasolina a producir. Miren que aquí le metí una palabrita más. Requeridos. Control C. F2. Control V. F2. Control V. Y me estaban diciendo que la definición de las variables sería cantidad de barriles de gasolina a Producir. Profe, ¿se podría poner como cantidad mínima o no se debería poner eso? Como cantidad mínima de barriles a producir. Me gusta lo que estás diciendo, sin embargo hay un problema y es que el ejercicio te dice que como mínimo debes producir 2 millones de barriles. Eso quiere decir que el ejercicio te está obligando a producir la mayor cantidad posible de producto. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí la situación es que el concepto de mínimo te sirve para el uso de tu materia prima, pero no para la producción que vas a sacar de tu empresa. Ahí la redacción está compleja, porque esa redacción depende del buen análisis que hagan al final. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Okay. Yo no pondría la palabra mínima ahí, porque yo tengo que buscar mayor cantidad de gasolina, querosene y combustible para reactor. ¿Me hago entender en ese pedacito? Vamos a ver qué dice la guía. Mira que La guía, esta es la guía, este es un ejercicio de análisis post-óptimo. Entonces hay que solucionarlo y decíamos que lo mejor era hacerlo por dual. Miren que efectivamente por el método dual se corresponde muy bien a lo que estábamos hablando ahorita. Ahora, miren que nosotros lo tenemos que convertir al dual equivalente. Esa transformación al dual equivalente nosotros ya sabemos que requiere que hagamos una transformación aquí. Esto ya no va a ser igual a esto. El sistema dual equivalente me va a traer este número para acá. Este 35 se mantiene. Este 0.25 ya no es 0.25. Ahora va a ser 0.45. Y este 0.30 ya no va a ser 0.30, sino 0.20. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todos me están entendiendo? Voy a borrar Sí, estas señor. fórmulas de aquí para recordarlo. Entonces, este va a ser igual a este 2.400.000, este va a ser igual a este 0.25, este va a ser igual a este 0.40, este va a ser igual a este 0.35. Este de acá va a ser igual a este 3 millones, este va a ser igual a este 0.30, este va a ser igual a este 0.25 y este va a ser igual a este 0.45. Así estamos de acuerdo, ¿cierto? Sabemos que esto va a ser Y1 todo. Sabemos que esto va a ser Y2 todo. Y esto va a ser Y3. ¿Cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Todos van conmigo? Sí, profe, sí, señor. Ahora, por Sí, supuesto, esto señor. quiere decir que mis variables del dual van a ser igual a mis restricciones del primal. Entonces aquí simplemente arrastro esto para acá.
Y mis restricciones del dual son iguales a mis variables del primal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, muchachos? Profe, qué pena, es que yo perdí la comunicación. ¿Puede repetir ese último paso? Convertimos el sistema a dual, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces hacemos la transformación de filas por columnas. Hasta ahí estamos bien, Sí. ¿cierto? Sí, hasta ahí bien. Después definimos las variables del dual. Las variables del dual van a ser las restricciones del primal. Observa. Lo que antes era restricción, cantidad de barriles de gasolina a producir, ahora es variable, cantidad de gasolina a producir. Y las restricciones del dual son las variables del primal. Es decir, aquí mi variable era cantidad de barriles requeridos de crudo pesado para producción. Esa va a ser mi restricción. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, Ahora. ahí en el nos hace falta cambiar la aquí Función objetivo. ¿Sí, esto, señorita? no, donde está el mayor o igual a 2 millones. En el dual nos toca cambiarlo por el 40, Esto. 43 y 45. Igual a 40, igual a 43, igual a 45. Muy bien, señorita. Ahora, hay que recordar que como el ejercicio es de maximizar, todas las restricciones deben ser de menor o igual. Oído a la caja. Las restricciones de un ejercicio de minimizar, cuando se hacen dual, pasan a ser todas de menor o igual si el ejercicio es de maximizar. Y si el ejercicio es de minimizar, pasarían a ser de mayor o igual. ¿Vale, muchachos? ¿Ahí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Ok, una maravilla. Entonces, aquí ya tenemos el ejercicio. Esto va a ser igual a... La función objetivo era reducir costos. La función objetivo del sistema dual, ¿cuál sería? Si es de maximizar. Muchachos. Minimizar. Maximizar Era ganancias. minimizar costos en el primal. Y ahora estamos diciendo que es maximizar. Mire que lo pasamos de minimizar a maximizar. ¿Sí? O sea, aquí hicimos un cambio. Hicimos un cambio y fue que pasamos de minimizar a maximizar en el dual. ¿Cierto? Acá yo minimizaba los costos. Aquí yo, ¿qué voy a hacer con esto? Maximizar ganancias. No, pero sí es maximizar. Producción. Producción, es correcto. Maximizar la producción. Y si nos queremos ir de detallistas, de gasolina, queroseno y combustible para reactor. ¿Sí me hago entender? Porque tú estás buscando en últimas la mayor producción posible. ¿Así me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces aquí yo lo que hago es que tomo estos datos de aquí y los arrastro. ¿Cierto? Control C, Control V, Control V, ¿sí? Y aquí empiezo con la resolución del ejercicio, ¿cierto? Voy a insertar dos celdas y voy a ponerle a esto transformación, construcción del modelo matemático. La voy a poner aquí. 5. Tutor, perdón, te interrumpo, tenemos un error en un valor. Tengo un error en un valor. Cuéntamelo cuál es. Esto es de acá. Sí, para producir un barril de queroseno se requiere entonces 25, que es 0.25 de crudo pesado, 40, que es 0.40 de crudo mediano, y dice 0,35 de crudo ligero. Ahí sería entonces 0,0035.
Debe ser un error de tipología. Debe ser un error de tipología. ¿Cómo sabes tú que está bien? Porque como te están diciendo que el insumo para producir un barril son 3 productos, crudo pesado, crudo mediano y crudo ligero, pues tú lo que debes hacer es sumar estos elementos. Y si te das cuenta, al seleccionar los 3, aquí en la parte de abajo te dice la suma. Ah, bueno, claro, que la suma va así, ¿no? Suma 1. Suma 1 y suma 1. ¿Vale? ¿Me hago entender, señorita? Sí, señor. Listo. Estábamos en lo de la resolución del ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta resolución del ejercicio le va a decir control C, le va a decir control insertar celdas copiadas, y a esto le va a dar un movimiento insertar celda, le va a poner 5.1 resolución solver. ¿Listo? Entonces voy a mover esto hacia la insertar celdas, hacia la derecha, aceptar, unifico estas celdas de acá, le pongo esto igual aquí, hacemos lo que acabamos de hacer con la señorita, una fórmula que diga igual paréntesis este por este, ahorita le damos formato, más paréntesis este por este, F4. Recuerden que esta celda que yo tengo aquí abajo y aquí abajo es donde van a variar los valores que va a calcular el Excel. Más paréntesis este por este, F4, cierro paréntesis, Enter. A este le voy a cancelar, le digo control C, pegar formato y arrastro la fórmula hacia abajo. Voy a insertar una celda aquí para que me quede separadito esto chévere. Voy a decirle a esto control C y pego formato aquí abajo. Sé que estas son las celdas en las que yo voy a obtener el resultado, entonces las voy a destacar de una vez. Y sé que este es el valor de la función z, entonces también la voy a destacar de una vez. ¿Listo? Entonces me ubico en esta celda, voy a la opción datos, solver. Entonces digo que el objetivo es W56. Vamos a maximizar cambiando qué celdas. H60. Recomendación, muchachos, escriban el nombre de la celda, digiten ustedes, porque con eso se evitan que el Excel cometa errores como el siguiente. Observen lo siguiente que va a hacer. ¿Sí en todo lo que escribió? Eso puede hacer que el Excel se confunda y les aparezcan errores como el que estábamos viendo ahorita. Entonces yo simplemente escribo H60, punto y coma, me ubico aquí, sé que la celda se llama M60, punto y coma, y me ubico aquí, digo R60 y listo. Ahora agrego las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? W57 menor o igual a A57. Agregar W58 a A58, agregar, y W59 a A59, aceptar. Ya me quedaron mis restricciones, le digo que me lo resuelva por método simplex, le digo resolver, se toma sus segundos para resolverlo, y esperamos la solución. Ok, le decimos que nos genere los informes de esquema, aceptar.
Aquí, esto parece que el ejercicio se puso muy grande, porque miren que aquí no cabe el número resultado. Voy a agregar una celda aquí a ver qué pasa, una columna. Uy, miren el resultado del ejercicio. ¿Sí? Se Profe, están una pregunta. produciendo. Sí, señor. En ese menor o igual, ¿no eran los valores de 40, 43 y 45? Creo que ahí es donde está el error y por eso nos está dando un número tan grande. Muchas gracias. Sí, señor. Igual 40. Regálame un segundo que creo que con los números tan grandes le puse a hacer unos cálculos muy grandes y creo que por eso fue que quedó pesado. Y miren que con estos números que estamos teniendo aquí, nos está dando que se produce solamente combustible para reactor. Voy a darle control Z a esto hasta antes del solver. De manera que me reduzca todos los valores y me elimine los informes que me generó. No me los está eliminando, me toca eliminarlos uno a uno. Eliminar informe. Eliminar informe. Y eliminar informe. Aquí modifico estos valores de acá. Igual 40. Arrastro la fórmula para acá. Borro estos valores de aquí. Y vuelvo a ejecutar el solver. Datos. Solver. Como ya está todo formulado, simplemente le digo resolver y ya me lo debo calcular nuevamente. Ya lo resolvió. Esperamos a que nos genere la tabla de resumen. Voy a omitir los informes en este caso, porque me interesa solamente los valores de acá. No va a vincular nuevas celdas, simplemente voy a hacer algo como reducir el tamaño de los números para obtener el resultado. Aquí me está diciendo que el resultado es que debo utilizar 45, debo producir 45,14 barriles de gasolina, 13,14 barriles de queroseno y 69,71 barriles de combustible para reactor, generándome un oído a la caja. Este número que yo tengo acá es cuánto invertí como empresa. Es decir, voy a producir esto y eso me va a costar a mí como empresa 330.971.428 dólares con 57 centavos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué digo que esto es lo que me cuesta producir? Porque el ejercicio está redactado en costos. ¿Vale, muchachos? ¿Me estoy haciendo entender ahí? Jóvenes, ¿están conmigo? Y la utilidad. Aquí el ejercicio no está redactado en utilidad. Observen que el ejercicio está redactado en costo. Entonces, esos dólares que estamos percibiendo aquí es cuánto le cuesta a la empresa producir. ¿Sí me hago entender, señorita? Sí, señor. ¿Listo?
aquí vamos a darle eliminar a una celda. Aquí esto es 5.2. Este es el sistema. Entonces aquí este 5.2 le voy a dar control C, insertar celdas copiadas. Le digo resolución por método de las dos fases. Dijimos que esto los íbamos a resolver por las dos fases, ¿cierto? Entonces, ahí lo primero que hacemos es el sistema de ecuaciones asociado. Ya tenemos el ejercicio. Observen que lo que yo hice fue que esto lo formulamos con ustedes en el primer CIPAS de este nuevo ciclo. Y él ya está trayendo los valores de aquí arriba. ¿Sí lo observan? Y pues ya sabemos que se maneja el concepto de la diagonal principal con los unos asociados a las variables de holgura Y4, Y5 y Y6, que sería el uso del recurso. Ya nosotros de antemano sabemos que vamos a utilizar vamos a gastar o vamos a utilizar el costo completo de el barril de petróleo crudo pesado, el crudo mediano y el crudo, ¿sí? Porque tenemos que el consumo fue total. ¿Sí lo ven? A diferencia que en la tarea 2, el solver, que si lo hicimos en no lo hemos hecho así para todos. El solver, según lo que nos mostraba el ejercicio de la señorita, ahorrábamos en acero corte en cromo. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí esto ya queda fácil porque simplemente podemos ahorrarnos un dolor de cabeza y copiar este mismo formato, así tal cual como está. Control C. Me lo traigo para acá. Esto está pegado. Observen lo siguiente que voy a hacer. Está pegado debajo de las 4 celdas. Entonces me ubico debajo de las B. 1, 2, 3, 4 y lo pego acá. Control V. ¿Por qué hice eso? Para que él empiece a trabajar con los valores que tiene que trabajar. Aquí me está haciendo una resta que no va a funcionar. Mire que él ya está trabajando con el 40, el 43. ¿Y ven que está trayendo los valores que son? Aquí mi suma productos estos elementos. Perfecto. Aquí debe traerme. No me está funcionando el buscar el día de hoy. Por supuesto. Es fila. Por esto no me está funcionando. Un error tan sencillo como este. Tengo que decirle que busque las letras en las letras. Y aquí tiene que buscarme las letras en las letras también. Control C, pego fórmula y ya me trae el 3000. Me dice que el siguiente valor mínimo va a ser este 666.000, que sería X1, y el valor que sale es X2 con 46.000, con 4615. Esta es la que sale. Esta es la que entra. Selecciono todo esto aquí. Una abajo. Arrastro hacia abajo. Aquí simplemente a esto de acá le quito el relleno. Hacemos las modificaciones. Este es el elemento pivote, este es 0.22. Igual 0.22. Miren que él ya me modificó aquí todo por el elemento pivote. Esta fórmula de aquí ya no es esta. Esta fórmula de aquí es dividido en elemento pivote. ¿Sí?
esta fórmula de aquí ya no es por este elemento de acá, sino por este. Y no es M75, sino es 10. Y elemento pivote. Enter. Y aquí está es dividido elemento pivote. Ok. Aquí ya vamos teniendo algo parecido, pero no me está gustando utilizar este elemento pivote porque entonces no puedo dejarlo fijo en las fórmulas. F4, F4, F4 y arrastro. ¿Esta qué fórmula tiene? Esta. ¿Esta qué fórmula tiene? Esta. Ah, me falta modificar esta fórmula de aquí abajo. Control C, Control V. Fórmulas. Arrastro. Vamos a verificar que las fórmulas están funcionando como toca. Sí. Sí. Listo. Ahora, mi siguiente elemento, miren algo interesante, y es que aquí estos dos elementos son negativos. Entonces, ninguno de esos dos entraría. Aquí no hemos hecho la modificación de este X4. Este X4 ya no es X4, sino es X1. Y me dice que el nuevo elemento que entra es X2 y el nuevo que sale es X5, generándome este cruce aquí. Entra X2, sale X5. Y esta sería iteración 4. Hasta ahí, muchachos, ¿me he hecho entender? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces los dejamos Uy, ahí sí. y ahí les dejo la inquietud. ¿Listo? Ya sabemos que la iteración 3 es con este número de acá. Entra X2, sale X3. Eso ya me genera iteración 4. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí se han dado cuenta que en la lista de cipas de YouTube ya están todos los videos, ¿no? No, profe, yo los estuve buscando y no están. ¿O será que estoy ingresando mal? Veamos aquí. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Se portan bonito, que descansen.